Alejandro Rosas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué milagro tenerte otra vez Ya acá. estamos aquí, Ya te extrañábamos. Muchas gracias. No, sí, pues con todo lo de la visita del Papa y algunos viajes que tuve que hacer, pero ya estamos aquí para hablar de historias. Andabas movido. Un poco movido. Inicio de año hay que moverse, ¿no? Eso es todo. Oye, ¿y qué mejor tenerte el día de hoy para recordar este importante acontecimiento, ¿no? Que marcó la historia de nuestro país al final del día, ¿no? Absolutamente, lo dices muy bien porque sí es un parteaguas. Es de los pocos movimientos, digamos, golpistas que durante la historia de México iniciaron en la Ciudad de México. Y es de los pocos momentos en que la Ciudad de México verdaderamente sufrió muchísimo, padeció, porque hubo mucha destrucción por esta zona, de hecho, por donde está Izazaga, los rebeldes estaban prácticamente atrincherados en la Ciudadela. Ok. Y estuvieron cañoneando durante 10 días, de ahí que se llame de escena trágica, porque fueron 10 días de combates, cañoneando el Palacio Nacional. Ok. Entonces, toda esta parte muy destruida, la parte de la Colonia Juárez muy destruida, volaban los obuses, hubo momentos en que tuvo que haber un armisticio o un momento de neutralidad para que pudieran recoger cadáveres, tuvieron que quemar cadáveres en la ciudad porque podía haber una peste, o sea, verdaderamente se sufrió mucho. Empezó el 9 de febrero de 1913, Sí. era domingo, y ahí un grupo de militares sacan a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de las penitenciarías de Lecumberri y de Santiago Tlatelolco. Entonces la idea era, ya con ellos libres y el ejército de su lado, se venían al Palacio Nacional, lo tomaban y ya, todo maravilloso. Pero resulta que el Palacio Nacional permaneció leal al presidente Madero. Sí. Y entonces rechazaron a los rebeldes, ahí cayó muerto Bernardo Reyes, y entonces los rebeldes que quedaban, que eran Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, y Manuel Mondragón, deciden atrincherarse en la Ciudadela porque ahí había un depósito de armas. Entonces ahí se meten cerca de 400, 600 hombres a esperar. Y empiezan a suceder todos estos días que son la escena trágica, que dura del 9 de febrero al 18 de febrero. Fíjate Sí. que ¿por qué el 18 de febrero? Bueno, la noche del 17 al 18 de febrero, el hermano de Francisco y Madero, Gustavo, se da cuenta de que Huerta los va a traicionar. Y entonces él, Gustavo, personalmente va a detener a Huerta Sí. y se lo lleva al presidente Madero y le dice, hermano, nos va a traicionar Huerta, yo ya lo vi, se reúne con Félix Díaz, además se reunía en una pastelería muy famosa que se llama El Globo, que estaba en las calles de Francisco y Madero, bueno, en ese entonces eran Plateros. Claro, pero- San Francisco y Plateros, perdón, sí, no se llamaba Francisco y Madero. Y entonces Ok. le dice a su hermano, ya lo descubrí, se está reuniendo con él. Y Madero, en vez de hacerle caso a su hermano, a su carnal del alma, que habían vivido mil cosas juntos y se querían mucho, al contrario, lo regaña. ¿No le ¿Cómo es- creyó? No le creyó, le dice, ¿cómo es posible que detengas tú a Huerta? Eres un atrabancado. Y le da la palabra a Huerta y Huerta le dice, no, señor Madero, discúlpeme, yo soy el hombre más leal de la patria, el soldado, deme chance de demostrárselo, deme 24 horas y yo se lo demuestro. Entonces Madero agarra la pistola que le había quitado Gustavo y le dice, señor general Huerta, le doy 24 horas para que demuestre su lealtad. Y en las siguientes 24 horas, o sea, el día 18, es cuando lo aprenden. Aprenden a Madero aquí en Palacio Nacional, ahí lo tienen confinado. A Gustavo lo asesina en la noche del 18 al 19 aquí en la Ciudadela, donde estaba el monumento a Morelos, que por cierto lo inauguró el propio Francisco y Madero en 1912. Y después de todo ese crimen, lo que tenía que hacer Huerta era, pues, ¿cómo le hacemos para legitimar el golpe? Sí. Pues necesitaban las renuncias de Madero y Pino Suárez. Entonces, lo que sucede, lo que voy a contar a continuación, sucedió exactamente hoy, hace 103 años. Es 19 de febrero. Sí. Y entonces Huerta le pide al secretario de Relaciones, Pedro Lascurain, que a ver cómo le hace, pero que consiga las renuncias de Madero y Pino Suárez. Lascurain se va al Palacio Nacional y le dice a Madero, oiga, señor Madero, pues renuncie porque así podemos salvaguardar su vida, podemos ayudarle, que su familia y usted y la de Pino Suárez estén a salvo. Pero lo que no le dice Lascurain, que fue una gran cobardía, fue que la noche anterior habían asesinado brutalmente a su hermano. Entonces, con la promesa de que los iban a salvar, pues entonces Madero pues decide renunciar para ya evitar más conflicto. Pino Suárez renuncia. Y lo que hace Lascurain es ir con la renuncia al Congreso. En ese entonces el Congreso se reunía
en donde está la Asamblea de Representantes, ahí en Donceles. Claro. Esa era la Cámara de Diputados de entonces. De aquellos entonces, de aquellos días. Exactamente. Entonces lo que hace Lascurain es llevar la renuncia y obviamente cuando renuncia el presidente, el que seguía, digamos, en el cargo para sustituir al presidente era el secretario de Relaciones Exteriores. Por eso Lascurain asume la presidencia. Pero es la presidencia más corta en toda la historia de México y dura solo 45 minutos. 45 minutos. Es el presidente que menos ha durado. ¿Y aportó grandes cosas? No, porque además lo que hizo fue avalar el golpe de Estado. Lo que hace él es protesta como presidente. Su única decisión es designar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Él renuncia y entonces el siguiente en el orden de la sustitución presidencial es el secretario de Gobernación. Y así es como surge ya como presidente Victoriano Huerta. O sea, todo lo hicieron legal en 45 minutos. Claro, digo, lo armaron muy bien. Entonces, es una de las grandes vergüenzas de nuestro país que se hayan prestado para legalizar el golpe de Estado, que haya quedado presidente Huerta. Y entonces ya lo que sucede en los siguientes días, pues siguen en el Palacio Nacional Madero y Pino Suárez el 19, y la noche del 22 de febrero, era sábado 22 de febrero de 1913, cerca de las 10 de la noche, lo que hace, mandan 2 coches por Madero y Pino Suárez, llega el mayor de rurales que se llama Francisco Cárdenas y le dice a Madero, señor, lo vamos a tener que trasladar a la penitenciaría de Lecumberri, donde hoy está el Archivo General de la Nación. Claro. Pues obviamente dijo, no, pues ya valí, ¿no? Eran las 10 de la noche, ¿a quién trasladan en sábado, horas de oficina? Pues sí, no. Lo sacan en 2 coches, los llevan a Lecumberri, tocan la puerta para entrar y les dicen, no, denle la vuelta, entren por atrás. No hay puerta de atrás. Y entonces lo que sucede es que ya cuando llegan a la parte posterior de Lecumberri, ahí los asesinan a Madero y a Pino Suárez esa noche. Le meten 2 tiros en la cabeza a Madero y como 13 a Pino Suárez porque trató de huir. La decena trágica. Este hecho, que como bien lo comentábamos, pues marcó la historia y el rumbo de nuestro país en aquellos entonces. Después vendría la revolución contra Huerta, pero esa es otra historia. Claro. Pues luego nos las platicas. Con todo gusto. Eso es todo, Alex. Gracias. Que tengas excelente fin de